Comenzamos hoy con este tema, una iglesia saludable. Y en esta mañana yo voy a comenzar, yo siempre le llamo como la introducción o la base teórica de todo este tema de eclesiología de la iglesia. El miércoles vamos a trabajar el tema dinámica de una iglesia local. Y allí entonces vamos a profundizar sobre aspectos que tienen que ver con la parte operativa de la iglesia. El sábado tenemos 3 conferencias muy importantes. La primera de la conferencia es: una iglesia saludable tiene una estructura saludable. La segunda es: una iglesia saludable organiza los ministerios por dones. Y la tercera es: una iglesia saludable tiene un liderazgo saludable. El domingo, con la ayuda del Señor, estaremos aquí de nuevo y entonces aquí hay un tema un poco diferente. El tema del domingo es: en una iglesia saludable yo soy guarda de mi hermano. Y con eso terminamos este tema y concluimos en la noche entonces con la parte evangelística. Invitación, no se queden, porque si el de hoy le queda tronchado es porque le falta el del miércoles. Y así seguimos trabajando con este tema. Yo voy a comprometer, porque yo recuerdo a la gente. ¿Cuántos vienen el miércoles? Levanten la mano. Bueno, por lo menos hay 5 hermanos sinceros que no la levantaron y no tienen problema. Se pueden quedar esos 5, pero la gran mayoría aquí está. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Estamos en tus manos. Queremos que tú nos dirijas, que nos acompañes. Que este sea un tiempo de refrigerio para esta amada iglesia. Pero el refrigerio no lo dé mi palabra, sino tu palabra. Que el refrigerio lo dé tu presencia entre nosotros. Ayúdanos a ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. En enero del 2016 tuvimos el privilegio de abrir las celebraciones del 75 aniversario de esta amada iglesia y tratamos un tema titulado Una iglesia con carácter. Para honra de Dios, este tema parece que llegó al corazón de la iglesia y de muchos hermanos. Y me llamaron y me informaron que el tema lo iban a reproducir, y así lo hicieron, y a compartir y ampliar. Y la iglesia amplió los conceptos de este tiempo. Hoy nos toca un tema que parece ser una continuidad del que hablamos. El tema es una iglesia saludable. En Mateo 16, 18, el mismo Señor dijo: edificaré mi iglesia. Este concepto tiene que ser un concepto importante y central para nuestras vidas. Fue el mismo Señor que dijo: yo edificaré mi iglesia. Y esta idea central es la idea que debe primar en la mente y el corazón del liderazgo de la iglesia local, en la mente y el corazón de cada ministerio en la iglesia local, en la mente y el corazón de cada hermano de una iglesia local. La iglesia es de Cristo. Y ninguna cosa podrá destruir la iglesia. Algunos dicen: Cristo sí, la iglesia no. En una ocasión hablaba con una persona que me dijo: yo soy cristiano, pero nunca una iglesia. Y no sé si entendió bien el concepto, porque el concepto de iglesia está íntimamente ligado al concepto de ser creyentes y de ser un hijo de Dios.
Muchos dicen estas palabras para justificar su poco compromiso con la iglesia y el por qué no se congregan. Me han oído decir muchas veces, y lo repito hoy porque la palabra lo confirma, no hay nada que nosotros podamos hacer fuera del ministerio de la iglesia para servir al Señor, porque el concepto de iglesia nació de Dios, en el corazón de Dios. Y como nació en su corazón, es el lugar que Dios ha establecido para que la iglesia pueda desarrollar sus propósitos. Por eso, cada día, yo soy más exigente con los hermanos que tienen ministerios en la iglesia y su vida congregacional. Yo entiendo que los hermanos sin vida congregacional y sin vida con compromiso tienen que ser privados de la vida ministerial. Porque es lo que veo en la palabra. Porque para tener una vida ministerial adecuada se necesita una vida congregacional adecuada. Y resulta que hoy en día tenemos muchas personas haciendo muchas actividades, pero son eso, actividades, sin tener una vinculación profunda de devoción y de servicio a Dios en la iglesia. Y me preguntaba al comenzar el tema, el porqué de esto. ¿Por qué estos pensamientos? Y todo viene a raíz de un concepto erróneo de lo que es la iglesia de Cristo, por este concepto tan importante que hay. Es la poca estimación de la iglesia. Hay poca estimación de la iglesia. Y dos razones que ocasionan esa poca estimación de la iglesia es, en primer lugar, un débil entendimiento de lo que la iglesia realmente es de acuerdo a la Biblia. Y en segundo lugar, un concepto erróneo de lo que significa. De ahí que a partir de hoy comenzamos un tiempo de trabajo con este tema que estudiaremos bajo el tema general de una iglesia saludable. Este tema en parte fue tratado con nuestros amados hermanos de la iglesia de la iglesia de Bellavista, que me queda Bellavista siempre, de Emmanuel, escúcheme mi hermano, siempre tengo Bellavista, y fue un tema de mucha edificación. Y vamos a comenzar estudiando esto, la alta estima de la iglesia de Cristo. En Efesios 1:22 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Esto qué significa? Bueno, en primer lugar significa que Cristo ejerce su autoridad sobre ella, y en segundo lugar que la iglesia es su cuerpo. Tenemos que vernos como cuerpo de Cristo y tenemos que vernos en este concepto de autoridad del Señor. Y esto trae dos ideas primarias que nunca debemos olvidar y que es necesario para valorar la iglesia. La primera de ellas es el señorío de Cristo en la iglesia como cabeza. Cuando nosotros entendemos que en la iglesia de Cristo no hay nadie más grande que Cristo, se acaban muchos problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en la iglesia? Seamos honestos. A veces son problemas de liderazgo. Hay líderes que son dueños de la iglesia
Y si pusiéramos un orden, tuviéramos que decir primero Él y después Cristo. Y ese es un gran problema de la iglesia, pero no nos vamos a centralizar ahí. Hay también encargados de damas, encargados de jóvenes, encargados de ministerio, que son más fuertes y tienen un puesto más primario que Cristo y que sus pastores. Entonces nos encontramos con los conflictos en la iglesia por no entender el señorío de Cristo. ¿Por qué esos conflictos? Porque todos manejamos la iglesia como si fuera una parcela nuestra. ¿Sabe? Nosotros hemos sido muy bendecidos como iglesia en el sentido ministerial. Tenemos una iglesia llena de gente preparada y capacitada y buena. No podemos dar el lujo de tener una reunión como la tuvimos hace 3 días y nombrar 5 hermanos para dirigir los adolescentes, 5 para dirigir los jóvenes, 5 para dirigir jóvenes adultos, y usted lo coge los 15 y ahí no hay desperdicio. ¿Dónde está el problema? Hablabas con ellos y les decía que cada grupo entiende a veces que cada ministerio es una parcela. Y entonces no entendemos lo que hay que entender, que cada ministerio está sujeto al propósito primario de lo que Cristo establece en su iglesia. Así que el concepto no es tan difícil de entender, pero sí es difícil de aplicar. Es el concepto de ver a Cristo en primer lugar. Y que cuando yo actúe, tengo que actuar conforme a su palabra. Y que lo que yo practico tiene que estar acorde con su palabra. Y que cada hermano yo lo voy a ver como un colaborador de la obra de una iglesia que no es mía, es de Cristo. Y este concepto es importante. En segundo lugar, sí, podemos pasar. En segundo lugar, hay un concepto importante que tenemos que entender. Y es que la iglesia, una iglesia donde Cristo es la cabeza, lo que está estableciendo es lo siguiente. Es un lugar donde literalmente las manos para hacer la obra de Cristo, los pies para ir a proclamar a todas partes y la voz para proclamar su nombre y su palabra, somos nosotros. ¿Has pensado eso? Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué somos nosotros entonces? El cuerpo. Si somos el cuerpo, literalmente la obra de Cristo se va a hacer por nosotros. Somos sus manos, somos sus pies, somos su voz para representar a Cristo. Cuando alguien lo nombran canciller y tiene que hablar en nombre del gobierno, o cuando alguien lo nombran embajador y tiene que representar a su país, es uno de los más altos honores. Porque cuando usted se va a ese país y usted quiere hablar con el gobierno, usted no necesita hablar con el presidente. Basta con que hable con el embajador, porque él tiene la autoridad delegada para hablar y para actuar en nombre del gobierno. ¿Qué quiero decirte, mi hermano querido? Que en este tiempo difícil en que vivimos, la iglesia como cuerpo, un cuerpo donde Cristo es la cabeza, debe moverse, actuar, hablar y caminar conforme al pensamiento y los principios de Cristo.
En segundo lugar, la alta estima de la iglesia se muestra, como dice Efesios 1:23, cuando se establece que la iglesia es la plenitud de que todo lo llena. Esto quiere decir que con el poder del Espíritu Santo la iglesia está llamada a representar a Cristo en este mundo y a dar a conocer su amor, su vida y su poder. Pero hay una tercera razón que yo no quiero que usted olvide, que tiene mucho valor y peso. Y es que la alta estima de la iglesia está basada en que la iglesia forma parte del propósito eterno de Dios. Efesios 3, 10 y 11 es una porción conocida por todos. Y en esta porción conocida hay una palabra tremenda, dice que la multiforme, ¿qué cosa? Gracia de Dios fue dada a conocer, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A través de quién? A través de nosotros. La multiforme gracia de Dios. Usa la multiforme sabiduría de Dios, en otra versión. Es dada a conocer a través de nosotros que somos la iglesia. En otras palabras, la iglesia manifiesta la sabiduría de acuerdo al propósito eterno de Dios. Y dice más, que el propósito eterno de Dios fue trazado en la eternidad. Todos los días la iglesia tiene nuevos enemigos. Todos los días la iglesia y sus principios son atacados. Muchos decían que en el día de hoy no iba a existir el cristianismo. Sin embargo, hoy se levanta con poder y fuerza los principios cristianos, porque muchos que nunca han leído la Biblia no entienden que la iglesia es un concepto divino cuyos propósitos fueron trazados en la eternidad. En la eternidad. Es decir, que con la revelación del misterio de Cristo, que es lo que trata esta porción en los versos anteriores y que ahora es explicado de manera contundente en estos versos, la multiforme forma de sabiduría de Dios, y esta es una palabra griega de difícil traducción al español, y pudiéramos traducirlo como ramillete de flores de diferentes colores y formas perfectamente dispuestas, porque no hay una forma de traducción directa. La diferente forma de Dios se ha manifestado para que su sabiduría sea dada a conocer a los gobernadores y a las autoridades del cielo, como dice la Nueva Versión Internacional. ¿Qué plantea esto? Esto plantea aparentemente algo que puede traer un conflicto, porque esto plantea que la iglesia local o la iglesia general de Cristo, los hombres que hemos creído en el Señor, estamos en una posición de superioridad en cuanto a esas huestes celestiales llamados ángeles. Y entonces yo leo en el libro de los Hebreos capítulo 2 y me dice que nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles. ¿Cuál es el problema? No lo hay. ¿Por qué? Porque aunque los ángeles son por naturaleza superiores a los hombres, dice Hebreos 2:16, que los creyentes somos superiores a los ángeles en la gracia. Hermano, esto es tremendo. En la gracia que os ha sido dada, nosotros somos superiores.
y es cierto que hemos sido un poco menor que los ángeles, no podemos estar en muchos lugares como ellos están y de la manera que están. No podemos entrar directamente allá al trono y estar, no lo podemos hacer por ahora. Pero cuando un hombre o una mujer viene a Cristo en la posición de salvado, en la posición de hijo, en esa gracia nosotros somos superiores a los ángeles, porque nosotros somos herederos y coherederos con Cristo y merecedores de la presencia eterna de Dios. En cuarto lugar, la alta estima de la iglesia viene cuando dice Efesios 5, del 29 al 33, que Cristo la sustenta y la cuida. Aquí usa una analogía con el matrimonio y pone en relieve el amor inquebrantable de Cristo como base de sustento y cuido, y establece que ese amor inquebrantable es el que debe tener cada hombre y cada mujer. ¿Para qué? Para dejar padre, madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Qué interesante la analogía. Dice, si usted tiene amor tan grande por esa mujer o por ese hombre, que es capaz de cambiar de prioridad y dejar padre, madre y todas estas, unirse a su mujer y ser una sola carne, esto yo lo comparo con lo que pasa en la vida del creyente. Hermanos queridos, cuando venimos a Cristo, nuestra prioridad es Cristo. Esto tenemos que entenderlo a cabalidad. Cuando venimos a Cristo, nuestra prioridad es Cristo. Y Cristo acepta esa unión. Y al aceptar esa unión, Cristo tiene una esposa que se llama la iglesia. Y esa esposa que se llama la iglesia, Él como cabeza, como líder, Él se encarga de sustentarla y cuidarla. Por eso, pase lo que pase, enemigos vengan y vayan, la iglesia prevalecerá. Ahora, es necesario que entendamos el concepto de iglesia. Porque cuando hablamos de los Efesios, del libro de Éfeso, de los Efesios, nos encontramos varias veces con el término iglesia. Pero el término iglesia, para que usted pueda entender lo del miércoles y lo que viene más adelante, tiene dos acepciones. A veces la Biblia se refiere a la iglesia universal y a veces se refiere a la iglesia local. No es lo mismo. El libro de los Efesios, que es el tratado de eclesiología más completo que tenemos, casi siempre se refiere a la iglesia universal. Pero hay versos que se refieren a la iglesia local. La palabra iglesia viene del griego eclesia y es una combinación de dos palabras. Ek, apartado; kaleo, escogido. Así que la idea primaria que tenemos que tener presente es que los cristianos somos llamados a la iglesia porque hemos sido escogidos. Volvemos a frente para que no se me pierda. Dos expresiones: ek, apartado; kaleo, escogido. Entonces la iglesia está formada por hombres y mujeres que han sido llamados porque han sido escogidos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí entra un concepto que ha traído muchos problemas, yo no lo voy a profundizar, pero que tenemos que estar claros dentro de este concepto. Es el concepto de esa escogencia o elección. Y esta escogencia o elección tiene que ver con la soberana y eterna selección de personas que Dios quiere que participe de su gracia. Ojo con esto, no en base a méritos del escogido, porque entonces no sería por gracia. ¿Qué les parece? Si Dios escoge en base a mérito, como algunos dicen, entonces no sería por gracia. Dice el hermano Carlos Morri en un artículo que conseguí de él lo siguiente: la presencia determina la elección. Dice, la predestinación significa llevar a cabo una elección. Dice, la elección mira atrás de la presencia. Predestinación mira hacia adelante. Es por esto que predestinar es determinar de antemano, y solo se refiere a creyentes, no a inconversos, porque Dios no predestinó a nadie para perdición. Cierro la cita. Así que este es un concepto que tenemos que entender. Hago un paréntesis aquí, lo abro y digo, caramba, si entendiéramos esto, viniéramos aquí todos los domingos a darle gracias a Dios por esa tremenda salvación y elección. Si yo entendiera que Dios tuvo un propósito eterno con mi vida, no llegara tarde todos los domingos al culto de comunión. Porque yo no llego tarde al trabajo, pero al culto de comunión sí. Porque yo no valoro el estar en su presencia y dar gracias a un Dios que me tomó en cuenta antes de que yo naciera. ¿Has pensado esto? ¿Has pensado esto? Cierro el paréntesis. El diccionario Easton dice en el Nuevo Testamento, la traducción de la palabra eclesia es sinónimo de la palabra hebrea kahal, y en ambos casos significa asamblea. Así que una reunión de personas en un lugar común es una asamblea. Y aquí entran los dos conceptos que deben estar claros cuando hablamos de iglesia: la iglesia mística de Cristo y la iglesia local. Ambos conceptos. Veamos el primero. ¿Qué es la iglesia mística de Cristo? Bueno, es lo que llamamos iglesia universal también. Y se define la iglesia mística de Cristo como el conglomerado de hombres y mujeres, apunten, salvados y regenerados por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Este es el primer concepto. ¿Por qué? Porque una iglesia local es otra cosa. Una iglesia local es un grupo de creyentes salvados por la obra del Señor Jesús, establecido en cierto lugar para la adoración y la extensión del testimonio. Así que estos pensamientos me hacen comparar qué es una cosa y qué es otra. Entonces yo pregunto, ¿quiénes forman la iglesia universal o mística de Cristo? Todos los creyentes de todas las denominaciones que han recibido a Cristo. Se cerró.
Y si usted quiere vivir una vida de exclusividad, la puede vivir toda la vida. Pero quiera usted o no, todas las personas creyentes, aunque no sean de nuestras asambleas, templos bíblicos, que han creído en Cristo, son familia suya y miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Hay hermanos que tienen problemas con esto, lo lamento por ello, porque van a estar sufriendo toda la vida. Y después que sufran toda la vida, cuando lleguen al cielo, van a decir: qué bendición me acabo de perder. Veamos características entonces de la Iglesia Universal. Primera de ellas, está compuesta, ya lo dijimos, por todos los creyentes. Segunda de ellas, es el cuerpo de Cristo. Se lo voy a repetir. El cuerpo de Cristo no es una iglesia local, es la Iglesia Universal. Tercero, inició en Pentecostés. Hechos 2:41. El concepto de iglesia, aunque fue predeterminado y marcado en el Antiguo Testamento, es un concepto que comienza en Pentecostés. Cuando a esos discípulos le dijeron: no se vayan hasta que yo no le envíe el Consolador. ¿Quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Y allí nació el concepto de iglesia. Por eso, si usted va a estudiar el tema de la iglesia, usted no me puede venir a mí a estudiar el tema de la iglesia fuera de estos conceptos que ya la Biblia estableció. Entran únicamente los verdaderos cristianos. Este es un problema para muchos, porque aquí nada más entran los verdaderos cristianos. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la palabra. Entonces aquí entran los verdaderos cristianos. Y oiga qué lindo esto, qué precioso. La muerte no afecta su membresía. Yo vi un video en estos días de mi amada iglesia, de cuando nosotros estábamos aquí hace muchos años. Y entonces me decía el hermano que lo tenía. Yo estuve hablando con un hermano y el hermano se estaba entreteniendo diciendo: esa ya se fue, esa pasó, esa no está. Y eso era lo que estaba haciendo el hermano. Bueno, así van a decir de nosotros también, ¿eh? Este se fue, esta pasó. Pero qué bueno que la Iglesia Universal de Cristo, nadie pierde su membresía. ¿Cuánto alaban al Señor? Nadie pierde su membresía. La iglesia local es diferente. La iglesia local está formada por cristianos en una ubicación. Son muchas y se constituye cuando un grupo de creyentes se ponen de acuerdo y son resultado de la expansión del reino de Dios. Yo quiero solamente comentar esta parte de aquí. Un grupo de creyentes se pone de acuerdo. En la iglesia local hay principios, hay interpretaciones, hay prácticas que pueden ser diferentes unas de la otra. Si usted está en una iglesia local y no cree eso, yo siempre le recomiendo que se vaya. Salga de allí y usted se va a que usted crea lo que se predican. Porque hay hermanos que entonces vienen a traer problemas a las iglesias locales, situaciones, porque quiere cambiar lo que no se va a cambiar. Nosotros tenemos formas. Dios quiso que fuera así. Él lo creó así. Él formó el concepto así. Por eso nosotros tenemos nuestras bases doctrinales y creencias, que cuando una gente viene aquí, entonces usted tiene que decir: mire, es así. Hasta en prácticas generales que usted tiene que respetar. Por último, no se extrañe lo que voy a decir ahora, la iglesia local está formada por salvados y no salvados. ¿Quiénes son los salvados aquí? Bueno,
Cada uno sabrá. Cada uno sabrá. Pero yo le puedo decir algo, que va a llegar un día, cuando estemos allá, que nos podemos sorprender. La iglesia está llena de gente. Oiga bien lo que le voy a decir. La iglesia está llena de gente que para ellos la iglesia es una entidad social. Ellos vienen aquí y se sienten bien. Algunos se sienten tan bien porque en todos los otros sitios lo tratan mal y aquí lo tratan bien, están felices. No se van a ir nunca. Otros están aquí porque quizá aquí tienen una ayuda y no se van a ir nunca. Otros vienen aquí y se quedan aquí porque hay que cumplir con Dios y este lugar me gusta y estoy aquí. Pero nada de eso te hace miembro de la iglesia de Cristo, la iglesia universal. La iglesia universal está formado por salvados. La iglesia local está formado por salvados y no salvados. Ahora yo sé de mí. En una ocasión yo venía de predicar de la parte oriental. Y, Señor, habíamos tenido un culto maravilloso. Se habían convertido varias personas. Y veníamos mi esposa y yo en el vehículo. Debajo de un semáforo se me apareció unos hermanos de otras denominaciones y me tocan, me hacen señas al vidrio y yo lo hago. Me dije, un tratado. Entonces yo recibo el tratado y le digo, gracias, nosotros somos creyentes, somos cristianos. Ella miró la cara y vio a Lucy con arete y entonces me dijo, mire, no relaje con Dios. Entonces yo la miré, me sonreí y le dije, hermana querida, nosotros estamos seguros que vamos a estar en el cielo. Yo lo único que espero es verte allá. Subí mi vidrio y me fui. No voy a discutir con esto. Cada hermano en particular sabe cómo es esa membresía. Ambos conceptos están íntimamente relacionados con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios contempla que todos los miembros de la iglesia universal, de la iglesia mística de Cristo, deben estar vinculados a una iglesia local. Lo repito, no hay cristianos independientes. Vuelvo y lo repito. No hay forma, porque Dios no lo acepta, que usted diga, yo soy independiente, yo no pertenezco a nada. ¿A qué usted pertenece? A la iglesia mística de Cristo. Bueno, vamos a ver si es verdad. Dios estableció que todos estén vinculados a una iglesia local. ¿Por qué? Sencillamente, porque las dinámicas de la iglesia universal de Cristo se hacen visibles en la tierra a través del ejercicio de la iglesia local. Óigame, si no fuera así, vinieran ángeles a predicar. Pero Dios quiso poner en la mano de su iglesia de hombres y mujeres con debilidades, con flaqueza, pero salvados por la gracia de Dios, la responsabilidad de representarlo y reflejarlo a Él en este mundo. Si esto es así, entonces podemos ver la iglesia como un edificio en construcción, donde cada día se añaden bloques o piedras y donde va creciendo hasta su terminación. Y esto es lo que planteó Pedro en 1 Pedro 2, 4, 6. Cuando Pedro plantea acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y miren cómo dice ahora, vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Así que la experiencia de todo verdadero creyente
Desde que recibe a Cristo comienza un proceso de novedad de vida que implica crecer y edificar su fe sobre el fundamento verdadero que es Cristo. Y es allí que este concepto de acercarnos a Él toma valor y presenta a Cristo como la piedra angular. Esa piedra angular era la piedra principal que se ponía y sobre ella y pegada a ella se construía en la antigüedad. Cristo es la piedra angular o fundamental del edificio que se llama iglesia. Pero en esta iglesia todos los creyentes somos piedras vivas del edificio de Dios. Y esto me hizo pensar en este concepto. El concepto es: la iglesia es una comunidad donde todos tienen su valor. Yo quiero que lo repitamos. La iglesia es una comunidad donde todos tienen su valor. En la iglesia no hay nadie que no tenga valor. Todos tenemos valor en la iglesia. Somos piedra de un edificio. Y por más humilde que sea el hermano, por menos estudio que pueda tener un hermano, es un hermano que contribuye a la estabilidad del edificio de Dios. Yo alabo a Dios por esto. Yo alabo al Señor, porque yo creo que esta es una realidad que tenemos que rescatar en la iglesia. A veces la iglesia se constituye en clanes sociales que hacen tanto daño a la iglesia. A veces la iglesia se constituye en clanes ministeriales, donde solo parecen ser que Dios usa a algunos hermanos y otros no. A veces hay hermanos que están tan rezagados y olvidados dentro de la iglesia, que tenemos que retomar este concepto dentro de la iglesia de Cristo. Todos en la iglesia tienen su valor. Un rey espartano presumía de sus famosas murallas y hablaba las murallas de Esparta. Todo que sean las murallas de Esparta. Y cuando Esparta construyó murallas, y él presumía. Un día otro rey que le visitaba empezó a mirar por todas partes y no vio murallas. Se le acercó y le dijo: ¿dónde están las murallas de que tanto presumes? Entonces el rey sonrió, miró atrás a su guardaespaldas y dijo: estas son mis murallas. Cada soldado es una piedra. Yo quiero decirle a esta amada iglesia que usted es una piedra de este edificio que se llama Villa Francisca, y por lo tanto usted tiene valor en esta iglesia. Los últimos conceptos, una de las cosas, hago un paréntesis, por las cuales a mí me invitan a los sitios es que respeto los horarios. Cuando un predicador no respeta horarios, no lo invitan más. Usted lo sabe, ¿verdad? No se lo dicen, pero no lo invitan más. Entonces yo soy muy respetuoso de los horarios. Así que por eso me invitan. Muy bien. Yo quisiera tener este último pensamiento en esta mañana con este tema introductorio. Y es que la iglesia de Cristo, como iglesia de Cristo, no solo puede ser y debe ser representado como un edificio, sino también la Biblia lo presenta como una familia. Mateo 14, 48 al 50, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, le dijeron: oye, ahí está tu familia, ahí está tu mamá y ahí están tus hermanos. Y el Señor dijo: ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano? ¿Sabe quién es? Todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, dijo él.
esa es mi hermana, esa es mi madre. La iglesia es una familia. William Barclay, en su comentario, hablando sobre este tema, dice: la verdadera amistad y el verdadero amor se basan en ciertas cosas comunes a un ideal común: agradar al Señor. Primera de Timoteo 3:15 dice: porque si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esto trata dos conceptos que están íntimamente ligados y que yo quiero trabajar para concluir con ustedes. La iglesia es una casa de Dios y la iglesia es familia de Dios. Así que esta comunidad que se llama iglesia tiene una serie de ejercicios bien definidos, lo vamos a ver el miércoles, que están enrolados a estos conceptos. Este primer concepto, casa de Dios. Quisiera tratar este primero, casa de Dios. Y este concepto está basado en 1 de Timoteo 3:15, cuando establece que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si el templo es casa de Dios, lugar santo, columna y baluarte de la verdad, hay dos cosas que yo no puedo dejar de comentar. La primera de ellas es la reverencia en la casa de Dios. Hay tres palabras para este concepto de reverencia en el original. Phobos, que significa miedo, es la que se usa en Hebreos 5:7 y 12:28, en Romanos 3:18, 1 Corintios 2:3. Eulalia, que es la que se usa en Hebreos 5:7, 12:28, y entrepo, que significa respetar, que es la que se usa en Hebreos 12:28 y Mateo 12, del 5 al 6. Las tres palabras dan una idea de este concepto. ¿Por qué? Porque las tres palabras, respeto, miedo, fundamentalmente tiene que ver de la manera en que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y comportarnos delante de Él y reconocer su presencia en la casa de Dios. Quiero abrir un paréntesis porque aquí hay muchos compañeros míos en el ministerio pastoral. Y yo quiero decirles que este es un tema que tiene que ser reflexionado en muchas iglesias nuestras. Yo me sorprendo cómo se conducen muchas iglesias nuestras con una irreverencia total al momento de los cultos. Yo me sorprendo de la manera que los ancianos, compañeros míos, permiten que estas cosas pasen dentro de la iglesia. La toleran y aún más la clasifican. Si es fulano o el hijo de fulano, no se toca. Y si es fulano o el hijo de fulano, sí se toca. Y yo tengo que decir lo que siento en esta mañana. Esto no es posible. Si nosotros entendiéramos que cuando venimos a la iglesia de Dios, Dios está aquí. Su presencia está aquí. Esto se constituye en lugar santo. Y lo que lo constituye en lugar santo no es, como algunos dicen, el altar. Hay personas que adoran el altar. Y en el altar no se puede subir así. El altar, no. Lo que le da valor al altar es la presencia de Dios. Si usted quiere, estudie Éxodo para que usted vea que cuando se fue la nube del tabernáculo, ahí lo que habían era mobiliario sin valor. La iglesia quiere su valor con los hermanos y con la presencia de Dios. Si no, lo que hay es mobiliario, igual que en el templo.
San Marcos 11:15 nos narra un cuadro bíblico que todos conocemos. Jesús entra al templo y allí está el Señor. Y se encuentra con que en el templo están vendiendo palomas, cambiando moneda, toda esa cuestión. Aún más, era un negocio organizado, peor que el de Odebrecht. Créalo. ¿Sabe lo que hacían? Los sacerdotes agarraban animales enfermos que tenían que rechazar y lo vendían. Y decían, ya yo lo santifiqué ese. Entonces tú lo conseguías a menor precio. Allí estaba. Hasta ahí llegaron ellos. Había una moneda específica para comprar los animales y aceptaban otros tipos de moneda. Y era un bollo, como decimos nosotros, completo de corrupción en el templo. Y allí entró el Señor. Y cuando el Señor entró, no pudo soportarlo. Como ningún hombre de Dios, realmente de Dios, puede soportar cuando eso ocurre en la iglesia de Cristo. Pero era el Señor, tenía autoridad. Y empezó y volcó las mesas, tiró todo. Y luego dijo, esta es mi casa. Y mi casa será llamada casa de oración. Hermanos queridos, defendamos con ahínco la reverencia en la casa de Dios. Eso trae problemas, porque hay hermanos que siempre quieren hacer lo que ellos quieren y se escudan en su temperamento. Yo no sé aquí, allá en Peniel es así, pero yo no sé así. Aquí quizás no. Entonces hay hermanos que son difíciles y se vuelven difíciles para no ser corregidos. Pero la responsabilidad pastoral es que hay que corregir a los fáciles y a los difíciles. ¿Usted entendió, hermano? Perfectamente. Vamos a defender este lugar como lugar santo con reverencia. Si traemos nuestros hijos, vamos a exigir a nuestros hijos el comportamiento adecuado. Vamos a evitar que los niños estén correteando cuando se está predicando la palabra. Vamos a hablar de una manera moderada para respetar el hermano que está en comunión, que vino temprano para prepararse. Cuando lleguemos a esa puerta vamos a decir, aquí ahora yo vengo en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es casa de Dios. Y por último, familia de Dios. Familia de Dios. Y este concepto de familia de Dios es un concepto interesante, porque es el concepto que nos dice que todos somos hermanos y hermanas. Y yo he querido dejar este pensamiento final con ustedes en relación con este tema de que todos somos hermanos y hermanas y decirle, todos nosotros hemos experimentado un fenómeno que se da en toda la familia. Cuando somos más de uno, siempre hay en la familia un hermano más difícil, ¿verdad? Un hermano complicado, un hermano que no va a las actividades. ¿Verdad que le pasa, verdad? Un hermano, siempre existe esto, pero al final de cuentas, ¿qué es él? Su hermano. ¿Qué es lo que hace bonito la iglesia de Cristo? Lo que hace bonito la iglesia de Cristo es que todos somos diferentes, pero de Cristo. Cuando usted tenga que lidiar con esos hermanos, ore a Dios y dígale, hermano, ¿qué? Hermano, Señor, ayúdame, porque tengo que lidiar con un hermano difícil, pero tuyo, y es mi hermano. La iglesia tiene que trabajar de manera deliberada las relaciones interpersonales.
La iglesia tiene que trabajar las relaciones de tal manera que todos puedan convivir de una manera adecuada, honrando y glorificando a Dios. Concluyo con lo que fue la fuerza de la iglesia primitiva o la primera generación. Lo que impactó la comunidad no fue solamente su mensaje. Más que su mensaje, era verlo y decir: ¿ve cómo se aman? Ojalá que esta iglesia permanezca de una manera tan especial que la comunidad diga: me gusta ese grupo, mira cómo se ama.